Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte tus propias experiencias de terror en los comentarios, si te atreves. ¿Quién sabe? Tu relato podría convertirse en el próximo video que haga temblar a miles. Esto es Voces del Más Allá. Hola, soy Luis y una bruja me maldijo. Desde siempre me dijeron que el pueblo donde nací, enclavado entre cerros y caminos polvorientos, tenía un aire pesado, como si algo permaneciera despierto aun cuando todos dormían. Yo nunca creí demasiado en esas cosas. Hasta aquella noche. La noche que aún hoy, tantos años después, me despierta con el corazón martillándome el pecho y las manos heladas. Todo comenzó cuando regresé a casa de mi madre para ayudarla después de una operación. Yo había pasado casi 10 años viviendo en la ciudad y había olvidado lo solitario que podía sentirse el monte en la madrugada. Los perros ladraban hacia la nada, los gallos cantaban antes de tiempo, el viento chocaba contra las láminas como si alguien caminara sobre ellas. La primera noche que dormí allí, escuché pasos en el patio. Pasos suaves, lentos, casi arrastrados. Me incorporé en la cama, tratando de convencerme de que era un gato. Pero entonces oí como algo tocó la ventana, 3 golpecitos cortos, como uñas contra el cristal. Sentí como un frío repentino me recorría la espalda. No me atreví a moverme. No me atreví a respirar. Aquella ventana daba al solar, un terreno grande que mi padre había limpiado antes de morir y donde, según decían, antiguamente hacían reuniones de brujas. Yo siempre pensé que eran historias para asustar a los niños. Pero después de aquellos golpecitos, juro que escuché una voz de mujer que murmuró algo incomprensible, como si estuviera rezando al revés. Y después, silencio. Un silencio tan profundo que parecía apagar incluso los grillos. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté a mi madre lo que había oído. Ella dejó la cuchara sobre el plato sin hacer ruido. Sus ojos se movieron hacia la ventana de la cocina y luego hacia mí. No abras si te tocan en la noche, me dijo. Aunque te llamen por tu nombre. No pude evitar reírme. Mamá, ¿cómo crees que voy a abrir? Ella se inclinó un poco hacia mí. Te hablo en serio. Aquí ya sabes cómo es la cosa. Cuando vienen, vienen como mujeres, pero no lo son. Aquella frase me dejó congelado. Su tono no era de superstición, era de experiencia. Era un miedo viejo, aprendido a golpes. Decidí no insistir. Los extraños sucesos comenzaron a intensificarse. A partir de la tercera noche, el aire en la casa empezó a oler a tierra mojada, aunque no lloviera. Luego, a humo. Luego a algo más difícil de describir, como carne quemada. Un olor ácido que se metía en la ropa y me seguía incluso al baño. A veces despertaba a mitad de la noche con la certeza absoluta de que había alguien sentado en la orilla de mi cama, aunque cada vez que encendía la lámpara, no encontraba nada. En otras ocasiones, la puerta del pasillo amanecía abierta, a pesar de que yo la cerraba con seguro. Pero lo peor fueron los sueños. Soñaba con una mujer de cabello larguísimo, tan largo que arrastraba en el suelo. Su rostro era hermoso desde lejos, pero cuando se acercaba podía ver que no tenía ojos. En su lugar había 2 cuencas negras, profundas, húmedas, que parecían absorber la luz alrededor. Siempre me decía lo mismo. Ábreme, ya estoy aquí. Despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, y con la sensación nítida de que alguien se había sentado sobre mi pecho. Una noche, a eso de las 2 de la madrugada, escuché un sonido distinto. No eran los pasos en el patio, ni los golpecitos en la ventana. Era un llanto de mujer. Un llanto suave, ahogado, que parecía venir desde la entrada de la casa. Me levanté, aterrado pero impulsado por algo que no sé explicar, y me acerqué a la puerta. El llanto continuaba, pero no sonaba humano. Había algo seco en él, algo desgarrado, como si la voz estuviera rota por dentro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz temblando. El llanto se detuvo de golpe. Y entonces, una voz raspada, una voz que parecía hecha de viento y ceniza, susurró: «Ábreme». Las piernas casi no me respondieron. Di un paso atrás, tropecé con el mueble de la sala y caí de espaldas.
El golpeteo en la puerta comenzó entonces, golpes violentos, desesperados, como si alguien quisiera tirar la madera abajo. «Ábreme», repitió la voz, pero ahora más grave, más cercana. «Tengo frío, ábreme». Yo retrocedí como pude, arrastrándome en el suelo hasta que mi espalda chocó con la pared. El corazón me latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Los golpes cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Segundos después, escuché pasos alejándose, pero no pasos humanos. Era como si algo arañara el suelo, como si caminara con extremidades torcidas. Aquello se fue hasta el patio. Después hubo un silencio absoluto. Y luego, un grito largo, agudo, que atravesó toda la casa. Mi madre salió de su habitación, pálida como una sábana. «No salgas», ordenó. «Es ella». Yo no podía ni hablar. Solo podía escuchar mi propia respiración rebotando en las paredes. A partir de esa noche, la casa dejó de sentirse como un hogar y comenzó a sentirse como una trampa. Algo venía cuando caía el sol. Algo que nos rondaba, que se pegaba a las paredes, que se arrastraba por los techos. Una madrugada escuché como algo rascaba el techo de mi cuarto. Segundos después, unas manos, o lo que parecían manos, se apoyaron sobre la lámina. Podía ver la sombra de los dedos elongados, deformes. Y luego, una voz pegada directamente sobre mí. «¿Ya duermes?». El terror que sentí no se parece a nada que haya sentido antes. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía esperar. Los dedos se deslizaron lentamente hasta la orilla del techo, como si estuvieran palpando el borde. Sentí como mi garganta se cerraba. Pero entonces, un gallo cantó en el corral. El sonido fue tan fuerte, tan brusco, que aquello en el techo se detuvo. Unos segundos después, se escuchó como algo saltaba al suelo desde el techo, y un gruñido bajo, casi animal, se perdió entre los árboles. No dormí más esa noche. La situación empeoró al final de la semana, cuando vi aquello con mis propios ojos. No fui el único, mi madre también lo vio. Eran las 3 de la mañana cuando escuchamos como alguien caminaba en el solar. Pero esta vez, los pasos eran rápidos, casi desesperados. Luego un chillido. Luego otro. Como si varias voces estuvieran discutiendo o peleando. Mi madre abrió ligeramente la cortina y yo miré por encima de su hombro. Allí estaban, 3 figuras. 3 mujeres, o algo parecido a mujeres. Sus cuerpos eran alargados, torcidos, como si tuviesen demasiados huesos. El cabello les colgaba en mechones gruesos, casi pegajosos. La piel parecía grieteada, manchada. Y sus brazos eran más largos de lo normal, casi hasta las rodillas. Estaban reunidas alrededor del tronco de un árbol seco. Una de ellas murmuraba algo que no pude comprender, mientras las otras 2 reían, una risa grave, ronca, que no parecía humana. Mi madre me agarró del brazo con tanta fuerza que casi me hace daño. «No mires», susurró. «Si te ven, vendrán por ti». Pero ya era demasiado tarde. Una de las figuras levantó la cabeza. Sus ojos, 2 puntos brillantes, amarillos, encendidos, se clavaron directamente en mí. Y sonrió. Esa sonrisa no la voy a olvidar jamás. Lo que pasó después fue un caos. Mi madre me empujó lejos de la ventana justo cuando la criatura dio un salto hacia la casa. El golpe contra la pared hizo temblar los vasos en la cocina. Escuchamos cómo arañaba el cemento, cómo intentaba subir. Mi madre tomó un puño de sal y la aventó hacia la puerta, murmurando palabras que nunca había escuchado. Yo estaba paralizado, temblando, sin saber qué hacer. Las criaturas comenzaron a rodear la casa. Las oíamos arrastrando las uñas por las ventanas, murmurando cosas en un idioma imposible, riéndose. De pronto, algo golpeó fuertemente la puerta principal. Otra cosa cayó sobre el techo. Algo empezó a raspar la ventana detrás de nosotros. «No abras pase lo que pase», dijo mi madre. «No mires. No escuches. No respondas». Yo quería correr, quería huir, quería cerrar los oídos. Pero estaba atrapado. Entonces escuché la voz. La misma voz que había oído en mis sueños. La mujer sin ojos. «Ábreme», susurró justo al otro lado de la puerta. «Estoy sola. Estoy herida. Ábreme». Negué con la cabeza, apretando los dientes, sintiendo que mis manos temblaban sin control. «Ábreme», repitió. «Tú ya me viste. Ya sabes quién soy». El llanto se mezcló con risas.
Las risas se mezclaron con golpes. Los golpes con murmullos. Parecía que el mundo se estaba deformando alrededor de nosotros. Y entonces, igual que empezó, se detuvo. Un silencio imposible se extendió por toda la casa. Luego escuchamos pasos alejándose. Después nada. Solo el viento. La noche terminó. Pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Al amanecer recogimos nuestras cosas y abandonamos la casa. Mi madre nunca regresó. Yo tampoco. Desde entonces, a veces, cuando estoy solo y el viento golpea las ventanas, escucho un murmullo lejano, casi imperceptible. Ábreme. Y sé que, en algún lugar, esa cosa sigue buscándome. Porque una vez que te miran, nunca te olvidan. Pensé que marcharnos del pueblo pondría fin a todo. Que bastaba alejarse de la casa para que aquello quedara atrás como un mal sueño. Pero descubrí algo que nunca imaginé. No era la casa lo que estaba maldito, era yo. Después de huir al amanecer, mi madre y yo nos quedamos unos días en casa de mi tía Lidia, a unos 40 minutos del pueblo. Era un lugar más moderno, con calles pavimentadas, vecinos cerca y ruidos de ciudad. Yo creí que eso bastaría para hacerme sentir seguro. Quise convencerme de que todo lo vivido habían sido alucinaciones causadas por el cansancio. Pero la primera noche allí, algo regresó. Me acosté con la luz apagada, tratando de olvidar los murmullos, las risas, los golpes. Cerré los ojos, respiré profundo y me repetí una y otra vez que estaba a salvo. Pero a las 3 de la madrugada, me despertó un olor. Ese olor ácido, sucio, como carne quemada. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, pero no completamente. Detrás de la puerta vi una sombra. Una sombra alta, delgada, inmóvil. Mi garganta se cerró. No pude moverme. De pronto, la sombra avanzó un paso. La puerta crujió. Y escuché la misma voz de aquella noche. Ya te encontré. Sentí un peso en el pecho. Intenté gritar, pero no pude. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como estar bajo un manto de plomo. La sombra se acercó más. Su silueta se alargaba, como si tuviera brazos demasiado largos. La vi apoyarse sobre el marco de la puerta. Podía sentir cómo me observaba, aunque no tuviera ojos. Ábreme, susurró. Déjame entrar. Yo quería cerrar los ojos, quería llorar, quería hacer cualquier cosa excepto mirarla. Pero algo me obligaba a seguir viéndola. Entonces, detrás de mí, escuché un susurro distinto. No una voz de mujer, una voz familiar. La voz de mi madre. No le respondas, susurró. Por nada del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. Fingí no escuchar. Fingí estar dormido. La sombra se acercó aún más. Entonces, sin ningún aviso, desapareció. Como si nunca hubiera estado. Me incorporé de golpe, respirando con dificultad. Encendí la lámpara. La habitación estaba vacía. No había nadie en la puerta. Pero el olor seguía allí, impregnando el aire. Fue entonces cuando supe que aquello no había terminado. Al día siguiente se lo conté a mi madre. Ella no se sorprendió. Solo me miró con unos ojos cansados, como si ya supiera que eso iba a pasar. Una vez que te miran, dijo, ya no te suelta. ¿Por qué yo? Pregunté, desesperado. ¿Por qué me siguen? Mi madre dudó antes de responder. Porque te fijaste en ellas, me dijo. Y porque ella te habló, y tú la escuchaste. Me quedé helado. Era cierto. Yo había escuchado aquella voz, primero en sueños, luego en la puerta. No la había respondido, pero la había reconocido. Quieren que les abras, continuó. Eso es todo lo que buscan. ¿Y si no abro? Mi madre me miró con una tristeza profunda. Entonces te perseguirán hasta que lo hagas. Sentí que el estómago se me hacía nudo. Pasaron 3 días tranquilos. Demasiado tranquilos. Sin sombras. Sin voces. Sin golpes. Yo comenzaba a creer que todo había sido una especie de persecución momentánea, hasta que nos siguieron a la ciudad. Fue una noche en que mi tía salió a trabajar y quedamos solos en la casa. Estábamos viendo televisión cuando la imagen se distorsionó. Primero fue una interferencia normal, pero luego la pantalla comenzó a parpadear. Parecía que algo respiraba dentro del aparato. Mi madre apagó la televisión. El parpadeo siguió, aunque la pantalla estaba completamente negra. Y entonces apareció una figura en el reflejo. Alta,
con el cabello colgando hacia adelante, sin rostro. Se acercaba. Mi madre gritó: «No mires». Pero yo ya la había visto. La pantalla se quebró de golpe, como si algo la hubiera golpeado desde adentro. Los vidrios cayeron al suelo. Del otro lado, del vidrio roto, escuchamos una risa ronca. La risa de una mujer. Esa misma noche, mientras tratábamos de dormir, algo golpeó la ventana de la cocina. Mi madre y yo nos quedamos congelados. El golpeteo se repitió. Luego, una voz suave, casi dulce: «Ábreme, tengo frío, ábreme». No era la misma voz de siempre. Esta era diferente, más joven, más dulce, como si imitara a una niña. Pero yo sabía que no lo era. «Ábreme», susurró. «Estoy sola. Tú me viste, ¿recuerdas?». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi madre tomó mi mano y me llevó a la habitación. Cerró la puerta con seguro y apagó la luz. «No escuches», me dijo en voz baja. «No escuches nada». Pero yo escuchaba. La voz se movió por la casa. Golpeó la sala. Golpeó el pasillo. Finalmente llegó a nuestra puerta. 3 golpes. Luego la voz, ahora grave, ahora ronca: «Ábreme. No puedo entrar si no me abres tú». Pero no abrimos. Y después de varios minutos que parecieron horas, se fue. O al menos eso creímos. La madrugada siguiente, encontré algo frente a la puerta de la habitación. Un mechón de cabello. Larguísimo. Negro. Aún húmedo. Y al lado del mechón, una marca en el piso. 3 dedos alargados, quemados, como si algo ardiente hubiera apoyado la mano allí. Lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que mi madre dijo al verlo. «Ya no está buscando la casa», susurró. «Ahora está buscando entrar en ti». Sentí que el mundo se me cerraba. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir. No podía comer. Cada noche escuchaba susurros detrás de la puerta. A veces llantos, a veces risas, a veces golpes. Parecía que algo caminaba por las paredes. A veces sentía que me llamaban desde el pasillo. Y cada noche, la misma frase: «Ábreme». Era como si esa voz viviera dentro de mi mente. Una madrugada, finalmente, perdí el control. No sé si estaba dormido o despierto. No sé si soñé o si realmente ocurrió. Pero escuché claramente como alguien decía mi nombre. No mi apodo. No mi nombre completo. Mi nombre como me lo decía mi madre cuando era niño. «Mi amor, ábreme». Esa voz sí podía romperme. Esa voz sí podía abrir cualquier puerta dentro de mí. Me levanté, hipnotizado, sintiendo como si mis pies se movieran solos. Caminé hacia la puerta. Puse la mano en la perilla. Y justo cuando iba a girarla, la luz se encendió de golpe. Mi madre estaba detrás de mí, agarrándome del brazo con todas sus fuerzas. «No abras. No abras. No abras», gritó con desesperación. La voz del otro lado cambió al instante. Se volvió profunda, grave, llena de odio. La puerta vibró como si algo la golpeara con violencia. Mi madre me abrazó, rezando entre dientes, mientras las paredes temblaban. Y entonces, todo se detuvo. Otra vez, ese silencio imposible. Al amanecer, mi madre tomó una decisión. «No podemos seguir huyendo», dijo. «Si no hacemos algo, un día abrirás esa puerta. Ella siempre encuentra la forma». Yo no sabía si quería saber qué era ese algo. Pero ya no teníamos opción. Lo que vino después fue peor que la noche en el solar. Peor que los golpes. Peor que su voz. Porque implicaba volver al lugar donde todo comenzó. Volver a la casa. Volver al solar. Volver a verlas. Volver a verla a ella. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte tus propias experiencias de terror en los comentarios, si te atreves. ¿Quién sabe? Tu relato podría convertirse en el próximo video que haga temblar a miles. Esto es Voces del Más Allá.